Cuéntame tu historia. Muy buenas familia, bienvenidos al segundo capítulo de Cuéntame tu historia. Antes de comenzar quiero darles las gracias por estar aquí, por ser parte de este proyecto que es tan importante y tan especial para mí. En este capítulo me gustaría contarles un poco acerca de mi historia. Sinceramente es algo complicada, así que voy a intentar ir por partes. Empecemos por antes de mi nacimiento. Mi papá, con el que yo vivo actualmente, estaba casado con mi madre biológica. De ese matrimonio nació mi hermana. Sinceramente fue un matrimonio muy complicado, con muchas historias, pero chicos, yo no había nacido y por respeto a mi padre prefiero ahorrarme esos detalles. En aquel entonces mi papá trabajaba en la finca y mi madre trabajaba en la ciudad. Allí fue donde ella conoció a mi padre biológico, se enamoraron y ella decide dejar a mi papá, irse a vivir con él. De esa relación salgo yo, pero unos meses antes de que yo naciera, mi padre biológico se va a vivir a Estados Unidos y deja a mi madre embarazada de mí. Para resumiros un poquito la historia, chicos, mi madre decide buscar a mi papá, le pide que me dé sus apellidos para que sus dos hijas tuvieran el mismo apellido, y mi padre, chicos, de verdad tiene un corazón tan bueno y tan puro que aceptó. Poco tiempo después de yo nacer, ella decide venir a vivir a España, dejándonos atrás a mi hermana, a mi papá, a mí, a la familia. Yo me quedo en Colombia con una de sus hermanas, con la persona que a día de hoy y que desde que yo tengo uso de razón es mi mamá, y con mi papá. Yo desde muy pequeña pasé muchas veces por el hospital. ¿Por qué? Porque yo sufría de asma cuando era pequeña y me salían también unos brotes por toda la piel, por todo el cuerpo y era insoportable. A mí me mantenían muchísimas veces en el hospital, días enteros, noches enteras, y los que estaban siempre conmigo eran ellos dos, dándome su amor, dándome su cariño y cuidándome siempre. Yo tengo recuerdos, la verdad, que muy felices en Colombia, con mis primos, con mis tíos, con mis abuelas, con mi abuelo, con mi familia, ¿no? Pero en julio del 2007 mi padre tiene que venir a vivir a España. Yo no entendía nada, para mí en mi cabeza lo único que estaba era, y ahora mi papá también se me va. Pero en noviembre de ese mismo año, a mí también me toca hacer mis maletas y venir a vivir a España. ¿Qué pasa? Que mi papá vivía en Cuenca y yo tenía que venir a vivir a Madrid con mi madre biológica. Por suerte para mí, en ese entonces, mi hermana ya vivía en España, vivía con mi madre y por ese lado no me sentí tan sola, ¿vale? Desde que yo llegué a España, mi relación con mi madre fue muy mala. ¿Por qué? Porque yo no la sentía como una madre, ella me echaba en cara eso. Yo le reprochaba el haberse ido, el haberme dejado siendo yo tan pequeña. Y así, en medio de reproches, de discusiones y de historias, nunca nos entendimos, nunca tuvimos una buena relación. Ella sabía que eso a mí me afectaba, que eso a mí me dolía, que yo prefería estar con mi papá, pero no me permitía hacerlo. Yo siempre estaba viniendo a Cuenca en vacaciones, en verano, los fines de semana, siempre a ver a mi papá y a ver al resto de mi familia, pero yo nunca quería volver a Madrid. También recuerdo que era por mi hermana por la que yo salía. Mi hermana me llevaba al cine, me llevaba a los parques, me llevaba a cenar, me llevaba a conocer Madrid, me llevaba siempre a algún sitio, ¿no? Y eso también me unió a mí muchísimo con mi hermana cuando éramos más jóvenes, ¿no? En mayo del año 2010 llega a España mi mamá, la que me crió, la que yo siempre siento como mi mamá. Y después de tanto tiempo alejada de ella, yo sentía como, wow, tengo otra vez a mi mamá, la puedo abrazar, le puedo dar un beso, le puedo decir, mamá, me pasa esto. Pero claro, ¿qué pasa? Mi mamá llega a vivir a Cuenca y yo seguía viviendo en Madrid con mi madre biológica. Entonces, así como versión anécdota, os voy a contar, chicos, que para esos tiempos en el colegio nos daban los papeles para renovar la matrícula, ¿no? Y en mi cabeza sonó la idea tan perfecta de decir, ok, si tú escondes estos papeles, no puedes renovar la matrícula, te quedas sin plaza para el próximo curso, no puedes estudiar en Madrid, te toca irte a Cuenca. Yo era pequeña, o sea, eso para mí era el plan brillante. Obviamente no salió como yo pensaba. Mi madre encuentra los papeles y yo, muy sincera, se lo dije, mira, lo hice, los escondí porque yo prefiero estar con mi papá y con mi mamá, prefiero dejar esto aquí, que la relación no empeore, intentar llevarnos bien, intentar hacer las cosas bien. Pero me acuerdo también de su reacción.
de esa cara de burla, de esa risa irónica y de decirme, tú estás loca. Bueno, sinceramente esas no fueron las palabras, fueron palabras más fuertes, pero de decirme, eso nunca va a pasar, ¿ok? Para mí eso fue como un... Entonces, ¿yo qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir aquí. Chicos, sinceramente, yo hacía de todo para no llegar a esa casa. Yo no quería estar con ella. Cuando yo vivía con ella, también recuerdo que ella muchas veces salía, a veces por trabajo y otras veces por situaciones que no eran de trabajo. Y yo cuando eso estaba con mi hermana, como ya os conté, con mi primo, con mi tía Mariu, que también vivía con nosotros, y cuando se fue de la casa, ella siempre estaba conmigo, iba y me recogía, me llevaba a los sitios y demás. O en su defecto con las personas con las que compartíamos piso. Pero claro, yo era una niña pequeña. Entonces para mí era más importante el tener a mis papás que estar con otras personas, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Que yo cuando era pequeña era muy buena estudiando, me gustaba ir a clases, yo siempre soñaba con la universidad, con hacer una carrera, con salir adelante y demás. Me juntaba con buenas personas, tenía buenas amistades, pero llegó un punto en el que la situación de mi casa para mí fue tan pesada que en mi inmadurez decidí alejarme del colegio, empezar a sacar malas notas, dejar de estudiar, me empecé a rodear de personas que no me aportaban nada positivo en mi vida, con el pensamiento de, con esto yo le hago daño a mi madre, pero no me estaba dando cuenta de que la que en realidad se estaba haciendo daño y que la que en verdad estaba desperdiciando su vida era yo. Y tiempo después yo ya empecé a coger malos caminos y demás, y no recuerdo si fue exactamente en el 2011, 2012, yo venía, como ya os comenté, a Cuenca de vacaciones, era verano, y tuvimos una celebración. Mi padre había bebido más de la cuenta y en un momento dado me mira y me dice, hija, si tú te enteras de la verdad me vas a repudiar. Pero, ¿qué verdad? O sea, que era lo que yo no sabía. Mi padre me mira y me dice, yo no soy tu papá. Claro, yo en ese momento fue como, espera, ¿qué? Pero yo le dije, no papá, tú estás borracho, acuéstate a dormir, esto no es nada, o sea, ya está. Pero en mi cabeza esa idea seguía dando vueltas. O sea, como que no es mi papá. Pero, ¿qué está pasando? Yo decido investigar. Por mi cuenta, por mi parte, empiezo a preguntarle a las hermanas de mi madre y ellas o esquivaban las preguntas o me daban respuestas un tanto incoherentes, ¿no? Las entiendo porque no podían tampoco decir mucho más, ¿no? Se lo pregunta a mi mamá me dice que era lo que yo pensaba, que era cosa del alcohol, que no hiciera caso, que mi papá estaba borracho, nada más. Pero en un momento que a mí algo por dentro me dijo, llama a tu tío, el hermano de mi papá. Y lo hice, yo llamé a mi tío, estábamos hablando normal. Le dije, tío, es que yo estoy triste porque están pasando cosas que yo no entiendo. Y la respuesta de mi tío fue muy clara. Hija, usted sabe que aunque usted no lleve nuestra sangre, usted es de la familia, su papá la ama y nosotros también. Para mí eso, chicos, fue un boom, o sea, mi vida se rompió. Toda mi infancia era mentira, todo lo que yo creía era mentira, todo lo que yo sabía era mentira, pero por dentro me reconfortó el saber que ellos me querían. Pero también me dolió el hecho de darme cuenta que de verdad mi papá no era mi papá. En mi cabeza lo único que se cruzaba era el decir, ese hombre se merece todo. No tenía por qué cogerme y lo hizo, me cuidó, me amó, ha estado siempre conmigo. Ese hombre tiene el cielo ganado y se merece todo lo mejor de este mundo y yo solamente pensaba en abrazarlo y en agradecerle todo. Pero también tenía claro que la última persona que yo quería ver en ese momento era mi madre. Mi hermana viene a Cuenca, intenta hablar conmigo, intenta explicarme lo que había pasado, las situaciones y demás. Y me dice que mi madre quiere hablar conmigo, que quiere explicarme las cosas. Yo hablo con mi abuela materna, y mi abuela me dice que ella entiende mi rabia, que ella entiende mi dolor, que ella entiende que yo no quiera ver a mi madre y que ella respeta esa decisión. Así que yo tomo la decisión de volver a Madrid, recoger mis cosas y escuchar la versión que ella tenía por darme, ¿no? Cuando llego a Madrid, chicos, la versión que ella me contó no tenía nada que ver con lo que yo ya sabía. No tenía nada que ver con lo que ya me habían contado. Y cuando yo quise coger mis cosas, ella me dijo que no me iba a ir.
Entonces, chicos, como ya os conté, yo antes ya no quería estar allí, ya había empezado en malos pasos, ya había empezado en malas cosas. Y con esa rabia dentro de mí, empecé a ser peor. Peor aún. Empecé ya a coger vicios, empecé a coger la calle, empecé a meterme en peleas. Entonces ahí es cuando viene el comentario de los jóvenes o de las personas que inician en un vicio. Lo hago por distraerme. Sí, es cierto, o sea, en ese momento yo fumaba o yo hacía lo que fuera y el problema en ese momento, ¡boom!, desaparecía. Pero y cuando se pasaban los efectos, el problema seguía estando, la casa seguía estando, pero yo de eso no me daba cuenta en ese momento. En un tiempo después, ella me habla y me dice que había contactado con mi padre biológico y que él quería hablar conmigo. Yo acepto, total, quiero saber, ¿no? Quiero investigar un poco más qué es lo que está pasando en mi vida. Decido hablar con él. Lo primero que él me dice es, perdón por lo que he hecho, perdón por el mal que te he causado, perdón por el sufrimiento que ha podido haber. Yo no pretendo ocupar el espacio de padre porque ese espacio está ocupado, lo han hecho perfectamente y para mí eso fue muy respetable, el hecho de que él no quisiera venir a imponer un puesto, sino de que él respetara que el puesto de padre ya estaba ocupado desde mi nacimiento. Y haciendo un paréntesis, chicos, os voy a ser sincera, yo a día de hoy tengo una excelente relación con mi padre biológico. Él ha venido a España a conocerme a mí, a conocer a mi hijo, ama a mi hijo desde el primer momento. El año pasado por estas fechas, en junio del 2024, yo viajé a Colombia con mi hijo, estuvimos con su familia, estuvimos con él, estuvimos compartiendo con su mujer, con mi hermano pequeño y sinceramente estoy muy agradecida por su apoyo y por saber estar y saber respetar eso. También es cierto que estuvimos hablando un poco de cómo fueron las cosas y sinceramente su versión coincide mucho más con la versión de mi papá que con la de mi madre. O sea que ya os podéis imaginar un poquito cómo iban las cosas, ¿no? Entonces ahora sí, volvemos y retomamos por donde nos habíamos quedado, ¿ok? En carnavales del 2013, mis primos y yo salimos a dar una vuelta por Madrid. Pero ¿qué pasa? Que yo ya llevaba un par de semanas que yo me sentía mal, no tenía fuerzas, tenía muchísima sed, yo solamente quería dormir. Ese día salimos a dar una vuelta. Por la noche yo me acuesto a dormir, pero me empecé a sentir muy mal. Y como pude, a rastras, porque no era capaz ni con mi propio peso, llegué hasta la habitación de mi hermana a pedirle algo de beber. Mi hermana se asusta, va a buscar a nuestra madre a contárselo y su respuesta es, no le hagas caso, seguro que anoche se metió algo o estará embarazada. Mi hermana estaba asustada, mi hermana estaba preocupada y decide llevarme al hospital con mi prima y finalmente pues mi madre también viene. Cuando llegamos al hospital yo recuerdo que fui a abrir la puerta del taxi y me caí en las escaleras de urgencia y mi siguiente recuerdo es abrir los ojos, verme conectada y escuchar al médico decir que si hubiéramos tardado media hora más en llegar al hospital yo me hubiera muerto. ¿Por qué? Porque mi nivel de glucosa estaba por encima de 500. Me habían acabado de detectar diabetes tipo 1. En ese momento mi vida cambió drásticamente, o sea, mi estilo de vida, mi alimentación, lo que hacía, cuando salía, todo cambió. Entonces yo le cogí ya como rabia al mundo, asco, porque era como, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo lo malo viene a mí? ¿Yo qué he hecho? Entonces fue como, me empecé a sentir culpable porque veía que mi papá sufría de verme mal, de estar enferma, me sentía culpable de todo el sufrimiento que había tenido mi familia, me había sentido culpable de todo lo que había pasado antes de yo nacer, me sentía culpable, chicos, básicamente por existir. Yo lo único que pensaba en ese momento era, me quiero morir. ¿Qué empecé a hacer? Ser mi peor versión, ser un asco de hija, ser un asco de amiga, ser un asco de prima, ser un asco de hermana, ser un asco en todo. Yo lo reconozco, o sea, mi fallo fue ese, más peleas, más calle, más problemas, ¿vale? Mi hermana decide irse de casa, obviamente ya era mayor que yo, mi hermana es 11 años mayor que yo. Mi hermana se va de casa y la relación con mi madre sigue empeorando, se vuelve cada vez más tóxica. ¿Qué pasa? Que en verano del 2015 mi madre me encuentra en su casa con el padre de mi hijo. Yo me voy de mi casa, me voy con mi primo y con mi tía Mario, pero mi madre empieza a llamar amenazando con que va a denunciar al padre de mi hijo por secuestro. Para evitar más problemas y hacer la discusión más grande,
Me fui a casa otra vez, total nos quedaban 2 o 3 días para salir a vacaciones. Fui a casa, terminé el instituto, me vine de vacaciones a Cuenca. Estando en Cuenca me empiezo a sentir mal. Me acostaba y me dolía muchísimo el pecho. Voy con mi prima al médico, prueba de embarazo, positiva. Llamo al padre de mi hijo, se lo comunico, me dice que él me va a apoyar en todo en la decisión que yo quiera tomar, ¿no? Y yo decido que voy a tener al bebé. ¿Qué hice? Escondí los papeles. Sí, parece ya costumbre, ¿no? Pero escondí los papeles por miedo a que me hicieran abortar, porque yo sabía que quería tener a ese niño. Mi mamá un día descubre sus papeles, se lo cuenta a mi papá y mi papá me dice, ¿qué pasa? Bueno, papá, pues voy a tener un niño, porque desde el primer momento a mí me dijeron que iba a ser un niño. Me dije, voy a tener un niño, yo sé que soy joven, pero mi pensamiento fue, si yo fui tan mayor para hacerlo, tengo que ser igual de mayor para tenerlo. Mi padre me habla, me dice que yo soy muy pequeña, chicos, yo en ese momento tenía 14 años. Una cosa os digo, no quiero que esto se malinterprete, pero a todos los jóvenes, no está bien, no es correcto. Yo lo hice y es lo mejor que me ha pasado porque fui responsable de hacerlo. Pero chicos, tenéis mucho por estudiar, mucho por aprender, mucho por crecer y hay un tiempo para todo, ¿vale? Ahora sí, continuemos. Mi padre me dice que yo soy muy joven, pero que si lo decido, él me va a apoyar. Mi mamá me dice lo mismo, que por favor no cometa los errores que se cometieron conmigo, que no abandone a ese bebé y que esté siempre ahí. Y yo le digo que así será. Ellos deciden apoyarme, yo continúo con mi embarazo. Sinceramente fue un embarazo muy complicado porque era un embarazo de alto riesgo por mi edad, por mi enfermedad, por las situaciones emocionales que yo estaba viviendo en ese momento. Los problemas con mi madre siguieron. Yo decido dejar al padre de mi hijo. Pero chicos, es justamente ahí en ese momento de oscuridad total donde mi mente se aclaró y por fin me di cuenta de que ese bebé era el regalo más grande que Dios me había mandado. ¿Por qué? Porque yo quería acabar con mi vida, pero yo no tenía la valentía de saber que si acababa con mi vida, acababa con la del bebé. Yo sabía que eso no lo podía hacer. Ahí entendí que me quedaba mucho por vivir, mucho por conocer, mucho por descubrir, que tal vez ese amor que mi madre biológica no me dio a mí, yo se lo tenía que dar a ese nené. Y fue de lo que me encargué de hacer desde el primer momento. Yo seguí estudiando estando embarazada. Después de dar a luz, seguí estudiando y seguí trabajando. Y siempre con el pensamiento de tener que darle algo mucho mejor a ese bebé y a mi papá. Chicos, en enero del 2020 a mi papá le operan de corazón abierto. Eso para mí fue un golpe tremendo porque me vi sin trabajo, porque tuve que dejar el trabajo para poder estar al pendiente de mi papá y del niño y demás. Mi papá estaba de baja, no estaba cobrando bien y me vi sin dinero, en plena pandemia prácticamente, sin nada. Y ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más por los míos. Es que incluso, chicos, yo no pensaba ni siquiera en mí, yo pensaba en mi familia. En verano de ese mismo año del 2020, mi expareja me propone entrar a una academia de inversiones, una academia de trading. Y a día de hoy yo agradezco mucho esa oportunidad. ¿Por qué? Porque esa academia me hizo abrir los ojos de que se puede conseguir más, obviamente con mucho trabajo, con mucha disciplina, con mucha constancia, pero se puede. Puedes conseguir un mejor futuro para los tuyos, puedes seguir luchando. Empecé a verme con amor, empecé a valorarme, empecé a saber que valgo mucho y que lo valgo yo y que lo valemos todos, ¿ok? También es cierto que ahí me empecé a acercar mucho a Dios, empecé a ir a la iglesia y conecté con un Dios que yo no había conocido antes, un Dios que era amor, un Dios que te rescata, un Dios que te perdona, un Dios que te ama y que siempre está contigo. Y ese era el Dios que me había mandado a mi niño. Y fue todo, como que todo se empezó a conectar, ¿no? Y chicos, sí es cierto, o sea, yo a día de hoy sigo enfrentando situaciones, sigo enfrentando problemas, sigo teniendo muchas dificultades, pero estoy intentando cada día ser mejor, intentando cada día aprender más, no dejarme rendir por la vida, porque por fin entendí que la vida tiene muchas cosas difíciles, pero también tiene muchas cosas bonitas, que sé que es muy difícil salir de ciertas circunstancias,
Estoy abriéndome a vosotros, chicos, para que lo veáis, que esto no es hablar por hablar. Esto es hablar desde experiencias y desde vivencias, ¿ok? Este canal está abierto para todas esas personas que tienen una historia, que la quieren contar, que quieren contar sus alegrías y sus tristezas, sus experiencias y cómo las superaron. O incluso si no las has superado y sigues estando ahí, puedes contármelo, porque también quiero que entiendas que no estás solo, que no eres la única persona que está pasando por dificultades, que se puede salir y que muchas veces teniendo una mano amiga es mucho más fácil. Esto lo descubrí, como os comenté en el anterior vídeo, por la muerte de mi tía. Porque ver que ella no pudo salir de ese pensamiento y de esa mentalidad que ella tenía, me hizo ver que mucha gente necesita ayuda. También sé que hay mucha gente como yo que hemos podido salir y que si nosotros hemos podido, tú también puedes. Si eres tú esa persona, de verdad, de todo corazón, no estás solo, puedes ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme por el Instagram, por el correo electrónico, estaré pendiente de todo. Si tienes alguna persona que pueda estar atravesando cualquier situación, mándale este vídeo, hazlo llegar, hazle saber que te interesas por él, hazle saber que estamos formando un equipo, una familia para hacer un canal de ayuda. Hazle saber a todo el mundo que la vida es muy bonita, que hay mucho amor por descubrir, que hay mucho amor por dar y que es cierto, chicos, que muchas veces no viene de nuestra familia. Pero muchas veces también se encuentran familias en la calle o familias en amistades. Pero no estás solo, de verdad no estás solo. Quiero agradecerles a todos, a todas las personas que están haciendo posible este proyecto, a ti que lo estás viendo, a todas las personas y sobre todo a Dios. Gracias por estar aquí. Chicos, de verdad, si quieren saber un poquito más sobre mí, porque esto ha sido una pequeña parte. Chicos, si quieren saber un poquito más sobre mí, pues escribirme, puedes preguntarme, si quieren hacemos un segundo capítulo. Esto solamente ha sido una pequeña parte de lo que he pasado y de lo que he vivido, pero es como lo más fuerte para que puedan ver que sí se puede salir, que sí se puede ser feliz y que sí se pueden hacer grandes cosas. Familia, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.